Saludos. El país está en el umbral de una nueva reforma a la Constitución de la República y resurge el tema de que los militares y policías se les garantice el derecho ciudadano y universal de votar y elegir a autoridades. La Constitución relega a militares y policías a ciudadanos de segunda clase y los ubica dentro del grupo, por no poder votar, de los que han perdido los derechos de ciudadanía y se encuentra suspendido de tales derechos conforme al párrafo del artículo 208. Este artículo se refiere al ejercicio del sufragio y reza de la siguiente manera: es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Se exceptúan a militares y policías y a los que no son considerados como ciudadanos. La propia Ley Electoral 275-97, en lo referente al ejercicio de elegir y ser elegido, establece que el derecho de elegir que la Constitución confiere a los ciudadanos será ejercido de conformidad con las normas establecidas en la misma y en la presente ley. Hace ya 43 años que se prohibió a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ser electores en la reforma constitucional auspiciada por el gobierno de Antonio Guzmán Fernández en 1978. Para la época se justificaba, y con sobrada razón, en el hecho de que los cuerpos armados tenían una acción activa de persecución contra la oposición durante el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. También era la época de la posguerra civil de abril de 1965 y habían pasado 15 años del golpe de Estado militar que derrocó al gobierno constitucional y democrático de Juan Bosch. También en el ambiente de los 70, el pensamiento militar estaba muy influido de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pues los mandos y jefaturas estaban en manos de oficiales formados en cuerpo y alma en los organismos castrenses y policiales del régimen del jefe. Ya podrán imaginar ustedes de la forma violenta y sin miramientos que actuaban frente a la juventud de entonces, que estaba muy influenciada por las ideas de libertad y comunista de la Revolución Cubana, del régimen de Fidel Castro. Era una especie de agua y aceite que no mezclaban en la sociedad dominicana de entonces. Esas argumentaciones de la Constitución del 1978 tuvieron asideros, pero 4 décadas después no son válidas para mantener la prohibición del voto de militares y policías, que en la práctica son ciudadanos de segunda categoría, toda vez que por la razón de su función y estar adscrito a un cuerpo armado del Estado, se les priva de un derecho, que es al mismo tiempo un deber imprescindible en una democracia. Los militares y policías son los garantes de la soberanía del Estado y del orden público, y a pesar de demostrar en el transcurrir de los años que son obedientes al poder civil, se les trunca el derecho ciudadano de votar. Esto violenta el artículo 21 de la Constitución sobre adquisición de la ciudadanía, que establece que todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Por consiguiente, arrastra el artículo 22 referente a los derechos de la ciudadanía, y son derechos de ciudadanos y ciudadanas: 1. Elegir y ser elegidos para los cargos que establece la presente Constitución. 2. Decidir sobre los asuntos que les propongan mediante referendo, entre otras prerrogativas. Casi desde el nacimiento mismo de la República, los militares tenían el derecho de elegir, pues en la Constitución de 1854, 10 años después de la independencia, en su artículo 31 otorgaba el derecho al sufragio a los oficiales del ejército de tierra o mar. Para la época no existía la fuerza aérea. Luego este ejercicio fue coartado en la reforma constitucional del año 1924, cuando se estableció en el artículo 80, ordinal 2,
la prohibición de ejercer el derecho al sufragio a los pertenecientes a las fuerzas de mar y tierra en activo servicio y también a los cuerpos de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Resulta más que evidente que hoy día la fortaleza que exhibe la institucionalidad democrática del país es garantía para un ejercicio transparente y libérrimo del voto militar y policial. Por ello, comparto plenamente la propuesta hecha por Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, de que se reivindique el voto para los miembros de estos cuerpos armados en la discusión de la reforma a la Carta Magna. Idea que, de hecho, de una u otra manera, ya está apoderado el Consejo Económico y Social en el diálogo nacional, al acoger la propuesta de los partidos de oposición de discusión y aprobación de un código electoral, que se discute en adición a un paquete de 12 reformas propuesta por el presidente Luis Abinader para la modernización del Estado. En el código electoral se plantea la posibilidad del voto de guardias y policías. Pero, ojo, mucho cuidado. Este ejercicio debe limitar al militar y al policía como elector y nada más. Jamás podría permitirse que estos tengan participación activa en la consulta democrática, como ser designado en mesas electorales, ser miembros de partidos o movimientos políticos, presentarse como candidatos a cargos electivos, realizar actividades proselitistas, hacer propaganda, hacer campaña visible a favor de un candidato e incluso acudir a votar vestido con uniforme y armas de reglamento. Esto sí que sería un peligro y, a mi modo de ver, acarrearía impredecibles consecuencias. Un dato interesante es que el padrón electoral supera los 7.300.000 electores y los militares se estiman en 44.000 en las Fuerzas Armadas y 38.000 en la Policía Nacional, sumando alrededor de 82.000 efectivos, equivalente al 1.1% de electores, que no incidiría de manera significativa en una consulta nacional, aun si todos deciden votar en una misma dirección. Además, todos sabemos que los militares tienen sus simpatías y padrinos en todos los partidos políticos del sistema, que son los que les ayudan a ascender a los puestos de mando. Y es por ello que en cada cambio de gobierno llegan a los puestos de mando militares y policías afines que desplazaban a los que tenían empatía con el gobierno anterior, implicando que el grueso de los rangos superiores sean enviados al retiro. Yo soy Carlos Ossi Pérez. Simple y sencillo.